¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Antítesis. Nos reencontramos después de un tiempo, ya que como se habrán dado cuenta, la semana pasada no tuvimos programación por los encuentros deportivos que se estuvieron disputando. Y sí, lastimosamente aún no clasificamos al Mundial, pero no viene al caso. Bueno, dicho eso, vayamos al punto. Paraguay se volvió tendencia internacional, esto a raíz de un reciente y desalmado asesinato de una joven paraguaya en la ciudad de Coronel Oviedo. Hablamos del caso de María Fernanda. Pero yo, después del crimen de María Fernanda, estoy destrozado, loco. Tenía la hija perfecta. Padres del joven acusado por el crimen de María Fernanda, juez. Estruendoso en el caso de María Fernanda. El caso del crimen de la adolescente María Fernanda en las últimas horas. Y antes de empezar la historia, les voy a comentar cómo va a funcionar estas fechas que tenemos acá en esta esquinita. Y es que, bueno, muchas veces la cronología es importante para no perderse en un caso, por lo cual nuestro editor Beto les va a ir poniendo y actualizando las fechas de las cuales vamos hablando, mediante, bueno, yo les voy relatando el caso. Era un 27 de mayo, un martes que transcurría con total normalidad. Tráfico en Asunción, disputas partidarias, típico de comienzo de semana que se va encendiendo con el pasar de los días. Ese día también sería la última vez que los familiares verían a María Fernanda Benítez, una adolescente de 17 años oriunda de la ciudad de Coronel Oviedo, departamento de Caguazú. Cursaba el tercer año de la educación media en el turno mañana del Colegio Nacional Pedro Pablo Peña, una de las instituciones educativas más emblemáticas de la ciudad. Era conocida entre sus compañeras por ser una joven sociable, comprometida con sus estudios y con fuertes lazos familiares. Vivía con su familia en un barrio residencial de Oviedo y mantenía una rutina escolar habitual, con vínculos estrechos con sus amigas y compañeras de curso. Informan que la joven había abandonado su domicilio en horarios de la mañana el 27 de mayo con la excusa de realizar algunas tareas escolares. Sin embargo, unas cámaras de circuito cerrado revelarían más adelante que en verdad la joven habría abordado una motocicleta roja en compañía de un joven que llevaba un casco naranja y una campera negra. Las horas pasaban y Fernanda no volvía. Tampoco contestaba el teléfono. Fue así como al día siguiente, Nilda Antonia Martínez, madre de Fernanda, se acercó hasta la comisaría primera de Coronel Oviedo, tras más de 24 horas sin noticias de Fernanda. Y el caso quedaría a cargo de la fiscal Gladys Torales, profesional que sería muy cuestionada por los hechos que les vamos a estar relatando más adelante. Desde ese momento se llevaron a cabo dos investigaciones en paralelo, una realizada por la fiscalía y otra por los familiares de Fernanda. La fiscalía por su parte realizó un allanamiento en una farmacia local, mientras que la prima de Fernanda, conocida como Nancy Benítez, informó a los medios que manejaban datos sobre un posible paradero y que la familia, bueno, estaría visitando esos lugares. Hay que aclarar que estaban encabezados por el papá. Se movilizarían hasta esos lugares para verificar la información y que, bueno, irían brindando también más datos mediante vayan ellos recolectando sus propias investigaciones. Al día siguiente se intensificaron las búsquedas fiscales y se comenzó un rastrillaje de contactos, quienes tuvieron vínculos con Fernanda, quienes saben algo de ella y, obvio, saltaron los primeros sospechosos, entre ellos un joven de 17 años que dicen tenía un vínculo con Fernanda, que por cierto los padres denunciaban como desaparecido. O sea, a la par que Fernanda se encontraba desaparecida, cuando empezó a saltar los casos de posibles vínculos y saltó este chico de 17 años, los padres decían que él también estaba desaparecido. Pero bueno, ante la presión, la madre habría entregado voluntariamente un teléfono celular a la fiscalía, lo que permitió obtener información que derivó en un primer allanamiento al domicilio del joven por parte de las autoridades. Lastimosamente, 2 días después, el cuerpo de Fernanda sería hallado en un patio baldío del barrio Villa del Maestro, aún dentro del territorio Coronel Oviedo. Se logró llegar hasta ahí debido a que, inesperadamente, el chico de 17 años que les comenté se encontraba desaparecido, se presentó ante la policía y confesó el hecho. Según el comisario Carlos Pereira, jefe de Prevención y Seguridad de Caguazú, el joven colaboró con las investigaciones y los condujo hasta un patio baldío donde fueron encontrados los restos de Fernanda. Ahora les pido tengan prudencia porque voy a compartir los datos del estado en el que fue hallado el cuerpo. Esto no se hace por morbo, sino para que entiendan la crueldad con la que se actuó con tal de encubrir totalmente los hechos. Lo primero es que el cuerpo no fue hallado en su totalidad, no hace falta explicar más. Estaba cubierto de matorrales y totalmente calcinado. Así también, según el testimonio de la prima de Fernanda, en el patio baldío se encontraba un segundo cadáver, el de un perro, que se presume había sido puesto ahí con la finalidad de ocultar el olor o, en todo caso, de servir de distracción del cuerpo humano. Y tras este hallazgo, que conmocionó a todo el país, le acontecieron numerosas reacciones. Lo primero que se hace en estos casos donde se encuentran cuerpos de personas desaparecidas es comunicarse con los familiares para que ellos realicen el reconocimiento del mismo. El padre de Fernanda, Leonardo Benítez, reconoció los restos y con total dolor acusó de inoperancia a la fiscal Gladys Torales Ovelar, quien tuvo la investigación a su cargo. Pero no solo eso, aportó la primera pista que nos permitiría saber qué había pasado con Fernanda. Indicó que según comentarios de las compañeras de la misma, Fernanda aparentemente estaba embarazada. Y
Y en complicidad con el joven que mencionamos anteriormente, el que se acercó a la policía para confesar el hecho e indicar la locación del cadáver, habrían acudido a una farmacia de esa ciudad para que a la chica le sea practicado un aborto ilegal. Sospechan que el procedimiento salió mal y que la situación derivó en la muerte de su hija. Esta fue la primera versión que buscaba dar una explicación de por qué le habían hecho eso a Fernanda. Y no fue por parte de un fiscal, sino de un papá que a la par llevó adelante su propia investigación. Claro está que este fue un indicio que con el tiempo se iría desarrollando. Eso sí, al menos ya había un principal sospechoso, el joven de 17 años que presumiblemente había tenido relaciones con Fernanda. Y aclaramos de paso que este joven no era pareja de la chica. De hecho, él tenía su propia novia, aparte de toda esta historia. Ya van a saber por qué es importante este dato. Bueno, Beto, guarda este clip porque más adelante vamos a repetir esto. Así que guarda este clip, hace un corte y separa porque más adelante vas a usar otra vez. Bueno, pero también sé que lo primero que a todos les gustaría saber es cómo se ve el chico y qué nombre tiene. Pero por más que me encantaría exponer todos los datos del principal sospechoso, no podemos hacer eso por temas legales vinculados a que es un menor de edad y su identidad no puede ser compartida. Pero que lo comprendan, yo tampoco quiero arriesgar mi trabajo. Lo que sí, el joven quedó a disposición de la fiscalía. Ahora, si bien es cierto que nosotros como canal de comunicación no podemos brindar datos que sirvan para identificar a menores de edad en este tipo de contexto, las redes sociales hicieron lo suyo. Pusieron no solo la identidad del presunto autor, sino también dónde queda su vivienda. Y la gente no perdona. La mañana del 1 de junio, una turba de vecinos atacó con piedras y lo que parecían ser bombas improvisadas la vivienda del adolescente de 17 años, que por cierto estaba coincidentemente detrás del patio baldío donde fueron hallados los restos de Fernanda. De hecho, esa misma mañana se hallaron más partes del cuerpo, como un brazo que fue enviado rápidamente al departamento forense para su análisis y que sirvió para revelar más detalles del crimen. Los pobladores de Coronel Oviedo exigían la detención inmediata del joven y sus padres, a quienes acusaban de ser cómplices del asesinato de la chica. ¿Cómo fue que llegaron a tomar esa decisión de autoconvocarse a amedrentar la vivienda? Bueno, según comentaba María Benítez, la prima de Fernanda, el adolescente no pudo haber actuado solo y sus padres en verdad lo habían ayudado a trasladar y calcinar el cuerpo en el patio baldío detrás de su casa. Bueno, esta es la versión de la prima, hay que aclarar. Bueno, y otra cosa que también explica es que ese patio baldío que se encontraba detrás de la vivienda también era propiedad de ellos. Así también algunos vecinos expresaron que no abandonarían el lugar hasta que la fiscalía no allane la vivienda y mande preso a los padres del presunto asesino. Una de las cosas que criticó este grupo fue que la policía fue hasta la vivienda, pero para resguardar a estas personas, tanto a la propiedad como a los padres. Esto fue tachado públicamente como complicidad. Y mira, en este punto me parece importante destacar lo siguiente. Si bien todos los días salen nuevas informaciones que inculpan más a la familia y al detenido, los padres aún no contaban con una orden de captura y la casa aún podía contener evidencia que ayuda a aclarar los hechos. Por ende, era lógico pensar que, por un lado, que no era conveniente que se queme una vivienda con tantas pruebas y por otro lado que los padres, en lo que a presunción de inocencia se refiere, aún no eran culpables de ayudar a su hijo a cometer el acto criminal. Pero ¿saben quién sí tenía un vínculo comprobable al momento con el crimen? Micaela Rolón. Una joven de 19 años cursillista de medicina y quien gracias al peritaje del teléfono del presunto autor se pudo constatar que no solo era amiga del menor de edad, sino que también le habría dado instrucciones de cómo podía quitarle la vida a Fernanda. Y fue así como el 2 de junio el juez penal de garantías Gustavo Velar ordenó su prisión preventiva, luego una audiencia de imposición de medidas llevada a cabo en la sede judicial de Coronel Oviedo. La fiscal Gladys Torales, junto al fiscal Fermín Segovia, presentó una imputación dura: incitación a cometer hechos punibles, omisión de aviso, asociación criminal, apología del delito y feminicidio en carácter de instigadora. Según la investigación fiscal, Micaela intercambió mensajes con el joven de 17 años días previos al crimen. Mensajes que mostraban cómo ella le recomendaba métodos para provocar la muerte de Fernanda de forma que pareciera por causas naturales. Además, informa que a esa altura la joven ya se encontraba embarazada aproximadamente 14 semanas. Algunos de los mensajes decían: si te inyectas un poco de aire en una vena, muere al ratito. Y también otro que era: no uses mucho aire porque te pueden descubrir. El joven incluso invitó a su amiga, la cursillista de medicina, a su casa para que ella misma hiciera los procedimientos. Y cuando dijo que pensaba usar clonazepam antes de aplicar la jeringa, ella no lo disuadió. Todo lo contrario, él apoyó en la idea. Inicialmente se había dispuesto que cumpla reclusión en la cárcel de Buen Pastor, pero debido a la falta de cupo fue trasladada hasta la penitenciaría Juana María de Lara en Ciudad del Este. Su detención se dio el 3 de junio tras ser ubicada en una vivienda del barrio Las Mercedes de Coronel Oviedo, o sea, se encontraba prófuga. En defensa de esta chica salió su madre, dijo que su hija fue manipulada, que pensó que todo era una broma, que en realidad ella quería ayudar. Pero permítanme tener mis dudas. Pero no solo a mí, de hecho, para el Ministerio Público, Micaela no solo estaba al tanto, sino que fue parte fundamental del crimen. Diseñó el cómo, animó al por qué y legitimó el acto con cada palabra escrita. Ahora, Beto, volvamos al 2 de junio, que hay unas cosas importantes que mencionar.
En esta fecha pudimos escuchar el testimonio del padre de Fernanda nuevamente, donde él comentaba que no sabía nada del embarazo de su hija, pero que la mamá del joven imputado sí, y que no fue capaz de acercarse a dialogar con la familia para evitar llegar a estos extremos. Este día también salió a hablar la fiscal del caso, Gladys Torales. Algo de lo que hablamos alrededor de toda esta investigación es que desde un inicio fue muy cuestionada por la aparición de policías en la vivienda del joven de 17 años para evitar que los manifestantes ingresaran, por el resguardo a sus padres y por lo que para la ciudadanía significaba un actuar bastante lento. Se llegó a pedir incluso sea apartada del caso por tener un supuesto vínculo de parentesco con la familia del joven de 17 años. Ante todas estas acusaciones que se intensificaban con el tiempo, decidió sacar un comunicado que decía lo siguiente: solamente por esta vez haré una declaración acerca de las afirmaciones que están circulando en contra de mi persona y de mi labor como servidora pública. Como funcionaria pública me debo a la sociedad, a mi institución que es el Ministerio Público y a las leyes. No voy a dedicarme a contestar comentarios de personas que operan desde un teclado y deciden emitir opiniones y críticas sin verificar la veracidad de los hechos. Todas las actuaciones relativas a la investigación sobre el caso de la desaparición y posterior descubrimiento de la muerte trágica de un adolescente serán objeto de control jurisdiccional por parte del Juzgado Penal de Garantías de Coronel Oviedo. Y finaliza aclarando que ninguna de las partes en el mencionado proceso son mis conocidos, mucho menos son mis familiares, amistades o allegados de ningún tipo. Y en nombre de Dios, mi familia y la Constitución Nacional y las leyes, voy a ejercer la acción penal pública de modo a requerir oportunamente la sanción justa para este hecho deleznable. Y se hará justicia. Por su parte, desde la Fiscalía General del Estado le brindaron su apoyo en el caso al conformar un equipo de investigación oficial integrado por 3 agentes en los que se encontraba Gladys. También este día se dio a conocer los resultados del análisis del brazo hallado en el patio baldío, así como de los demás restos que ya se encontraban bajo análisis. El médico forense del Ministerio Público, el doctor Pablo Lemir, confirmó que los restos pertenecen a Fernanda Benítez y detalló que la causa probable de la muerte fue asfixia por inhalación de monóxido de carbono, lo cual indicaría que la joven fue quemada viva. Lemir señaló que algunas zonas del cuerpo no calcinadas presentaban una coloración rosada, signo compatible con una intoxicación por gases calientes, típicamente monóxido. También reveló que el cuerpo tenía lesiones craneales contusas que provocaron una hemorragia cerebral, sugiriendo que la víctima fue golpeada antes de ser incinerada, probablemente ya inconsciente. Además, la autopsia permitió confirmar que Fernanda estaba embarazada de un feto masculino de aproximadamente 14 a 15 semanas de gestación. El dato reforzó la hipótesis inicial sobre un posible aborto inducido clandestinamente que habría terminado en tragedia. El doctor aclaró que debido al alto grado de calcinación y descomposición del cuerpo no fue posible determinar con certeza absoluta la secuencia exacta de los hechos, aunque subrayó que no se encontraron signos de asfixia mecánica ni estrangulación. Muchos medios de comunicación dijeron que fue quemada viva y de hecho es una hipótesis que no contradice el Ministerio Público del Departamento Forense, pero aún falta más análisis para confirmarse esa versión. Y bueno, se espera que los estudios complementarios, incluyendo los realizados en tejidos blandos, úteros y pulmones, estén incluidos en un plazo de 3 a 4 semanas. Estamos ante un crimen que muestra un grado de violencia y una premeditación absolutamente inusuales, afirmó el doctor Lemir. Mientras todo esto pasaba, los vecinos y manifestantes de Coronel Oviedo volvieron a la vivienda del presunto autor y esta vez sí lograron incinerar parte de la vivienda. Y miren, en redes sociales alcancé a leer una conversación que decía: ¿por qué hacen eso si la casa aún tiene evidencias? Y una mujer contestaba: ¿qué más evidencia querés? Son culpables, si la justicia no actúa, la gente lo hará. También ese día el abogado defensor de la familia del joven de 17 años presentó su renuncia al caso. Se trata de Enrique Villagra, quien había sido convocado inicialmente por los padres del imputado para ejercer su defensa. Sin embargo, tras tomar contacto directo con la familia y conocer la magnitud del hecho, decidió apartarse del proceso. Cuando me enteré de la gravedad de lo ocurrido, lo primero que hice fue contactar a la policía. No podía, como abogado ni como persona, involucrarme en algo tan terrible, expresó Villagra en declaraciones a la radio 1080M. Afirmó que fue testigo del ambiente en la casa al momento del hallazgo del cuerpo y que incluso dialogó con el adolescente, que se mostró tranquilo, lúcido y sin temblores. En este punto se comienza a hablar de ética profesional, como un abogado defensor va a renunciar a defender un caso por su magnitud y luego encima va a salir a brindar detalles a la prensa. Claro está que de cierta forma esto ayuda a definir culpas, pero también se supone que existe el secreto profesional, que se refiere a la obligación legal y ética que tienen los abogados de no revelar información confidencial que hayan recibido sus clientes en el ejercicio de su profesión, cosa por la cual él denuncia haber recibido hostigamiento por parte de sus colegas e incluso de la prensa. Aparte, también acusó al senador Silvio Velar de tener vínculos con la familia y estarlos defendiendo.
Bueno, Villagra aseguró que no cometió ningún delito ya que nunca asumió formalmente la representación legal del menor y que lo único que hizo fue colaborar con la justicia. Un tema delicado porque responde a dos charlas distintas. Por un lado, la búsqueda de justicia en el caso de Fernanda y por otro lado, un tema de ética profesional que sigue siendo cuestionado. Aunque bueno, esto simplemente ya no recibió más prensa. No se sabe nada del abogado o al menos no hubieron actualizaciones. Ahora volvamos al 3 de junio. No solo el abogado de la familia del joven de 17 años renunció, también la abogada de la amiga que era estudiante de medicina, que esta chica que dio las indicaciones de cómo asesinar a Fernanda. Eso sí, la abogada de esta chica únicamente dijo: por ética prefiero estar al margen. También se informa que hasta este punto los padres del presunto autor seguían sin prestar declaración oficial, pero indicaron que no estuvieron en la casa cuando sucedieron los hechos. El 4 de junio, finalmente la fiscal Torales se apartó del caso, justificó su salida como una decisión para no entorpecer el avance de la investigación y volvió a defenderse de todas las acusaciones que recibió en su contra, asegurando que la denuncia fue presentada 27 horas después de la desaparición de Fernanda y que desde ese momento se cumplieron con todos los procedimientos correspondientes. Desde el Ministerio Público se confirmó que otro equipo fiscal se encargaría del caso, con la profesional Gloria Rojas asumiendo la vocería. Ese mismo día hubo un avance importante en la investigación que reforzó la idea de que los padres tuvieron algo que ver con todo esto. Y es que el padre del chico implicado trabajaba como guardia cárcel. Y según informó el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, hay registros de que el agente penitenciario asistió a su puesto de trabajo hasta el 28 de mayo. Se ausentó el jueves y recién volvió el viernes a trabajar. ¿Cómo justificó su ausencia el jueves? Cuestiones personales familiares. Eso sí, todo aparentemente de manera verbal. Además, se habla de que la gente habría retirado un bidón de gasolina del lugar, aunque también aclaró que no había manera de corroborar si esa versión de que robó un bidón de combustible era totalmente verídica. Pero lo que sí se encontró en la penitenciaría fue la campera que llevaba el adolescente de 17 años cuando se trasladaba en la moto con Fernanda. Una prueba bastante comprometedora. Y no sé si recuerdan lo que dijimos al inicio del video. Beto, si me echaba una mano, por favor. Y aclaramos de paso que este joven no era pareja de la chica. De hecho, él tenía su propia novia, aparte de toda esta historia. Ya van a saber por qué es importante este dato. Bueno, el presunto autor de 17 años tenía una novia, por ende tenía un suegro, o sea, por así decirlo, ¿verdad? Lo que sí, yendo al punto. Se halló la motocicleta que utilizaron para trasladar a Fernanda el día de su desaparición. Motocicleta que estaba a nombre de Armando Silva, padre del chico de 17 años, que fue localizada en la casa de Ricardo Villamayor, suegro del mismo chico de 17 y presunto autor del crimen. Ricardo debía declarar el 5 de junio. Villamayor fue acusado por el delito de frustración de persecución penal tras ser vinculado con el ocultamiento de evidencia clave, incluyendo la moto utilizada en el traslado de la víctima, allá en su domicilio. La fiscal sostuvo que, debido a la notoriedad pública del caso, no puede alegar desconocimiento del crimen. Y de hecho comenta que cuando se tomó su testimonio, el señor cayó en múltiples contradicciones. Por lo que la fiscal Gloria Rojas confirmó la imputación y solicitud de prisión preventiva. Hasta acá lo que podemos hacer es destacar la labor investigativa de los agentes fiscales que lograron recolectar datos de suma importancia para la construcción de los hechos e imputaciones a culpables. El 6 de junio la fiscal Gloria Rojas confirmó también que se encontró el celular de María Fernanda Benítez y que su chip estaba intacto, aunque también se informó que el celular se encontraba bastante dañado, pero el chip intacto. El hallazgo se realizó en un terreno contiguo al lugar del crimen, de difícil acceso por la vegetación. Durante el procedimiento se incautaron medicamentos, prendas de vestir y una sábana larga. Ahora se trabaja en el análisis del chip para extraer información que puede esclarecer el caso. Y bueno, desde entonces hasta hoy lo que se sabe es técnicamente esto. Se comprobó la premeditación. La fiscalía afirma que todas las evidencias apuntan a una planificación deliberada del crimen por parte del adolescente de 17 años. Se supo que a pesar del asesinato, el joven rindió 2 exámenes académicos y obtuvo puntaje total, lo que se considera un dato llamativo sobre su conducta. Exactitud de hora del crimen y uso de cámaras. El día del crimen, la madre salió del domicilio a las 11 horas. Un poco después lo hizo el joven, que regresó acompañado de Fernanda. A las 11:40 se apagaron las cámaras de seguridad y fueron encendidas recientemente otra vez a las 16 horas, cuando Fernanda ya estaba muerta. El cuerpo fue incinerado bajo ramas y troncos en el patio de la vivienda. Los padres tienen responsabilidad, pero sin participación directa en el crimen. Los padres están imputados por simulación de un hecho punible, ya que denunciaron falsamente la desaparición de su hijo sabiendo que estaba escondido. Pero hasta el momento no hay pruebas de que hayan participado en el asesinato y su coartada está confirmada mediante cámaras y documentos, como también de testimonios. El uso de gasolina por parte del padre no se vinculó con el crimen, ya que no se hallaron rastros de combustibles en el cuerpo de la víctima. También se sabe que aunque la casa fue parcialmente incendiada por los vecinos, los investigadores ya habían recogido todas las evidencias relevantes antes del hecho. Ahora la fiscalía dispone de 6 meses para continuar las diligencias y si bien no se confirma ni descarta aún la participación directa de los padres en el crimen, todo esto se seguirá investigando.
Mientras tanto, hay otro planteamiento en el aire. ¿A cuántos años se expone el presunto autor del crimen de María Fernanda? Todos sabemos que este caso es de lo peor que se escuchó en los últimos años y su magnitud ya alcanzó una popularidad internacional. Sin embargo, lo que ha generado igual o mayor controversia es la respuesta penal que el Estado puede dar, y es que se informa que la condena máxima a la que puede aspirar el joven que le quitó la vida a Fernanda es de 8 años, esto porque es menor de edad. Pero lo que parece una falla en el sistema en realidad es una consecuencia de compromisos asumidos por el país a nivel internacional. Y ante esto ya tuvimos un montón de diputados proponiendo disminuir la edad para la imputabilidad y también implementar condenas perpetuas en nuestro país. Pero el abogado Oscar Tuma ya explicó los obstáculos que pueden existir en este tema, y que cualquier modificación legislativa que pretenda aumentar la pena máxima o bajar la edad de imputabilidad chocarían frontalmente con tratados internacionales, incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y las observaciones del propio Comité de Derechos del Niño de la ONU. Hacer esto pondría al Estado en riesgo de ser condenado a nivel internacional, como ya le ocurrió a Argentina en el caso emblemático de Mendoza versus Estado, fallado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2013. Estos límites tienen su base en la Convención sobre los Derechos del Niño, firmada por Paraguay en 1990, que establece que la detención de un menor debe ser el último recurso y por el menor tiempo posible. Además, la Constitución Nacional, en su artículo 141, otorga a estos tratados un rango superior a las leyes comunes, lo que impide que una ley ordinaria aumente el castigo sin violar compromisos internacionales. Incluso si mañana se cambiara la ley para ampliar las penas o reducir la edad de imputabilidad, no se podría aplicar retroactivamente al autor del crimen de Fernanda. Este principio de irretroactividad también está garantizado por la Constitución. Lo cierto es que la justicia no siempre puede aliviar el dolor, pero sí puede y debe enviar señales claras de que la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres será abordada con la total seriedad que merece. Y aunque el marco legal limite las penas, la investigación, la sanción a posibles cómplices y reparación simbólica e institucional siguen siendo deberes ineludibles del Estado paraguayo. Porque lo que se perdió con Fernanda no se puede reparar, pero lo que viene después de ella sí puede evitarse. Y mientras nos planteamos la manera de hacer que los desalmados pasen todos sus días en la cárcel, hoy hay un montón de vidas que aún estamos a tiempo de salvar, asesinatos que aún se pueden prevenir y debates de qué podemos hacer hoy en adelante para evolucionar como sociedad para que nadie vuelva a pasar por algo como esto. Es lo mínimo que podemos hacer en nombre de quienes ya no están. Gracias. Y con esto concluimos este capítulo de Antítesis. No se olviden que nos vemos todos los martes a las 21 horas acá por Canal Gen. Y si no alcanzaron a ver este episodio completo en la televisión, les recordamos que también tienen todas las repeticiones disponibles en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Somos Gen. Soy Bariso Ferreira y nos vemos en la próxima.